Bueno, ya tenemos a un gran invitado, lo vamos a presentar, es Daniel Aceves Villagrán. Ahí tenemos a Dani Aceves. Bienvenido, Gracias. Dani. Muchas gracias, Heriberto, Javier. Qué privilegio saludarlos a ustedes y a todo este público de Impacto sobre el Ring. Oh, amigos de Impacto sobre el Línea, estamos listos. Mi querido Dani, es una bendición volverte a ver en esas redes sociales, porque estar con un gran atleta es en toda la extensión de la palabra, Daniel Aceves Villagrán, y no nada más de la lucha olímpica, sino también de la lucha libre profesional, ya que tu señor padre, Bobby Bonales, que se le conocía también como el sobrenombre como la Maravilla Moreliana. Dani, bienvenido. Muchas gracias, Javier, y pues haces una remembranza muy atractiva, ya que nuestros papás coincidieron en muchas ocasiones, no solo en el cuadrilátero, sino también en la vida. Hablar de Enrique Llanes, hablar de Bobby Bonales, es hablar también de la lucha libre en su etapa dorada, quien despertó no solo las primeras transmisiones de la lucha en Televicentro, sino posteriormente fueron constituyendo un fenómeno sociológico extraordinario y haciendo que el deporte de la lucha libre, a través de las y los exponentes, siga siendo la mejor lucha libre del mundo. Así que, Javier, es un privilegio siempre saludarte, refrendarte nuestra amistad y nuestro reconocimiento, y sobre todo en el marco de un tema tan apasionante como es precisamente un deporte que ha acompañado a la sociedad mexicana ya casi por 90 años. Así es, para que nuestros amigos de Impacto sobre el Ring sepan, Daniel Aceves Villagrán fue campeón olímpico, más bien subcampeón olímpico, medalla de plata en 1984 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, de Estados Unidos. Y Dani, para que también la gente sepa que tu señor padre, que fue un gran luchador estrella de todos ellos, y recordarles que él estuvo en la inauguración de la Arena Coliseo de Perú 77, aquel 2 de abril de 1943, en la lucha estrella. Hay que saber que era El Santo y Tarzán López por el Campeonato Mundial de Peso Medio, donde ganó Tarzán López al Santo en 2 caídas al hilo. Y en esa función de inauguración estuvo tu papá inaugurando la Arena Coliseo. Efectivamente participó de igual suerte en la inauguración un 29 de abril de 1957 en el Coloso de la Colonia Doctores, en la Arena México, y por eso lo decíamos como preámbulo, hablar de Enrique Llanes, hablar de Bobby Bonales, hablar de todos estos grandes gladiadores que le fueron dando ruta y sobre todo rumbo al deporte más espectacular o al espectáculo más deportivo que hay en México. Sí, ya que él también estuvo en la inauguración de lo que hoy es, en estos momentos conocemos como la Arena México, la Catedral, y luchó contra, si no mal recuerdo, era Golinita Flores, que venció a Golinita Flores en aquella ocasión. Pero retomando a Daniel Aceves Villagrán, ¿cómo empieza tu carrera deportiva, Dani? ¿Cómo te metes a la lucha libre y a la lucha grecorromana y a la lucha olímpica? Yo creo, Javier, que tenemos una historia común. La influencia de lo que hacían nuestros papás permeó de manera familiar y desde niños vivimos inmersos en la lucha libre. Yo cuando ya tuve uso de razón a la edad de los 4 años, recuerdo haberle acompañado a la Arena México, a la Arena Coliseo, a algunas arenas de la periferia, incluidas la Arena Isabel en Puebla, el Cortijo, etcétera, etcétera, escenarios en donde en ese momento mi papá participaba y que uno como niño va acompañando ese proceso, testificando cómo hacían su maleta, en donde acomodaban perfectamente la ropa de batalla, las botas, si tenían un defecto las pintaban, buscaban que la combinación de la capa o la indumentaria fuera acorde a la función en la que iban a participar, y sobre todo también el tema de las batas, que era un elemento de distinción y de elegancia de los luchadores de esa época.
Así que ese ritual del preparativo de estos baúles, maletas hoy en día, iban dando la secuencia de lo que era un viernes o un sábado o un domingo, en donde asistíamos en muchas de estas ocasiones a testificar pues esas funciones en donde le tocó participar a mi papá. A partir de eso, creo que por lógica tuvimos ese acceso a los rines de madera, de plástico, que eran totalmente comunes en los mercados en diversas partes del territorio nacional, de los luchadores, de las máscaras, y así fuimos tejiendo el sueño de ser luchadores. Y recuerdo que en el Deportivo Guelatao, junto con mi hermano, buscamos la práctica de la lucha. No obstante, no había lucha profesional, no había un ring, no había una capa, pero sí un grupo de jóvenes que participaban haciendo levantamiento de pesas, los ponían a hacer ejercicios de gimnasia, a jugar básquetbol, fútbol, es decir, generaban un tema de ser atletas para ser luchadores olímpicos. Y fue así como fue el inicio, Javier, en el Deportivo Guelatao, de la mano de nuestro primer entrenador, Roberto Vallejo, un competidor olímpico mexicano, medallista centroamericano y panamericano, que sin duda alguna fue generando pues una escuela importante a nivel nacional. Y ahí junto con mi hermano Roberto pues fueron nuestros inicios en este deporte histórico de la lucha olímpica. Así es que también tu hermano Roberto, que es el mismo nombre que tenía tu señor padre, ¿no? Efectivamente. Roberto. Exactamente. Sí. Mi hermano se llama Roberto Carlos Aceves Villagrán. Así es. Y ahí mira, qué bonita fotografía. Ahí Fíjate está qué hermosa. Enrique Llanes, Boy Bonales, y no sé si sea Carlos Lagarde. Es el halcón negro. Es el halcón negro. Es el halcón negro en esa ocasión. Fíjate qué bonita fotografía de aquellos tiempos. Ellos luchaban y llegaron a luchar muchas veces de pareja. Aquí en un álbum que tenemos de nuestro señor padre de mucho tiempo. Mira, y en el programa de las aventuras del santo, ¿te acuerdas que eran los sábados del santo? Ya me acordé, ahí está tu papi, está el santo y está mi señor padre, ya en otra faceta dentro del deporte. Qué bonita foto nos está mandando tú la tienes, Dani, creo que tú me la mandaste. Esta yo la tengo. Yo Sí. te quisiera decir que la recuerdo y la reconozco con mucho cariño, porque yo fui como niño a ese programa. Sí. Yo estuve ahí y a mi papá le obsequiaron un tocadisco. Entonces estuvo ahí en la entrevista con el santo y obviamente con Enrique Llanes, quien tenía dotes de orador, de conductor y con una inteligencia y una memoria extraordinaria, le daba ritmo a esos programas televisivos. Entonces es una foto que atesoro con mucho cariño porque la recuerdo haberla vivido de manera presencial. Entonces sí es un recuerdo extraordinario el que nos compartes, Javier. No, hermosísimo ese tiempo, porque también en ese programa yo llegué a participar con el santo, haciendo algunos movimientos, y también con el deporte del judo junto con mi hermano Alejandro Enrique Yáñez, y en una ocasión, ¿cómo se puede decir? Esa escenografía que está atrás de nuestros padres y del santo, era de madera, una máscara del santo, exactamente la de atrás. Y en eso, mi hermano Alejandro me hace un movimiento que se llama Okuri de Ashibarai, es derribar las dos piernas y levantar. Yo me levanto y con mi empeine le pego a esa madera que era la cara del santo, esa escenografía, y se me abre la parte del empeine y empieza a sangrar, y mi papá, como era en vivo, no podían cortar, nada más con los ojos me dijo, saluda la reverencia del judo y hace para atrás. Cuando me voy haciendo hacia atrás, siento que alguien me cargue y me lleva a la enfermería, y ese que me cargó, que Dios lo tenga en su gloria, es el Bello Greco, mi compadre. Así es que, qué anécdotas, y ya después yo luché con él, o sea que la lucha libre se fue dando y se fue dando. Y Dani,
qué hermoso que también estuviste participando en ese programa de Sábados del Santo, que lo conducían mi señor padre y también el señor Paco Malgesto, no sé si te acuerdas de él. Totalmente, totalmente. Era un clásico de la televisión sabatino Ujú. y recuerdo yo de haber tenido en esa fotografía 5 o 6 años, pero cuando uno ve la imagen hay una recordación de que estuviste presente en el set y por eso esta Sí, fotografía la atesoramos de manera muy importante. Y la letra que tú ves ahí en la fotografía era de mi papá. Mi sí. papá, yo creo que pensaba que no íbamos a reconocer al santo y a Enrique Llanes y puso los nombres, pero Sí. la tesoro porque es letra de mi papá. No, como no, pues es una foto extraordinaria. Dari, entonces tú empiezas a entrenar, ¿con qué empiezas a entrenar? ¿Lucha olímpica, lucha grecorromana? ¿Cómo fue tu inicio, Dani? Pues sobre todo fue un inicio complejo. Yo era un niño con sobrepeso y cuando entro al Galatao empiezo como estímulo fundamental a bajar de peso y aunque no tenía características fisicoatléticas sobresalientes, fui liderado mucho por mi hermano que sí las tenía. Tenía características físicas mucho más sobresalientes como para la lucha y fue así que se dio el inicio en términos de la lucha olímpica. Yo recuerdo que en el Galatao poco se practicaba la lucha grecorromana. Ya al paso del tiempo fue como nos especializamos, ya estando en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y ya con contacto con otros luchadores. Pero creo que mi principal motivación en un principio fue que empecé a bajar de peso. Tuve al mes, yo creo, una luxación en un codo, precisamente porque no teníamos condiciones atléticas adecuadas, pero afortunadamente hubo una cierta resiliencia e insistencia en practicar el deporte de la lucha que llenaba esa aspiración que teníamos desde niños de ser luchadores e imitar a mi papá. Qué hermoso. Y ¿qué consejos cuando tú sentías que te ibas hacia atrás y que o no ibas a poder, o que piensa uno como joven qué está pasando? ¿Qué hacía tu señor padre? Pues fundamentalmente él no estaba muy de acuerdo en que fuéramos luchadores. Creo que es muy entendible que ante Sí, la dificultad de lo que representa una profesión tan compleja como ser luchador, pues no deseaba mucho ese escenario para nosotros. Pero ya cuando iba a las competencias junto con mi mamá y veía pues que había la disciplina, que te tenías que esperar de un combate a otro varias horas, que tenías un compromiso adecuado, él abanderó esta causa y yo creo que lo más importante es predicar con el ejemplo. Él fue un hombre que hasta el final de su vida entrenó, tenía siempre la aspiración y la voluntad por tener la juventud necesaria para seguir luchando. Yo creo que el ejemplo, más allá de una palabra de aliento, es lo que puede inspirar de un papá a un hijo o de alguien hacia otra persona. y el apoyo de tu hermano Roberto. Muy elevado porque pues al fin y al cabo tú sabes que los hermanos mayores siempre hacen las veces de jugar una figura paternal y ahí Claro. siempre era muy importante el caso de mi hermano porque a pesar de que no tenemos tanta distancia cronológica, pero 4 años de diferencia en una edad entre los 11 y los 15 años o los 12, 16, los 14, 18, siempre es un asunto importante. Entonces, yo creo que aquí lo trascendente fue que pude tener el apoyo de él, de mi mamá, de mi papá y de mis hermanas. Yo creo que es un elemento que conjugado con que mis primos fueron los que abrieron las puertas del Deportivo Galatao al alertarnos que teníamos esa posibilidad. Yo nací y vivía en la colonia Guerrero, ellos vivían en la colonia centro, entonces estábamos en una zona del centro histórico siempre conflictiva, de gente muy trabajadora, pero también con una serie de problemáticas sociales importantes que históricamente han prevalecido. Sí, fíjate que
por ahí vamos, porque tanto mi hermano Alejandro como un servidor nacimos en la Residencial Doctores, por favor. Saludos, amigos de la De la Doctores. colonia Doctores. Sí, de la colonia Doctores, muy cerca de la Arena México. ¿Cómo ha habido y cómo hay un equilibrio de parte tuya y parte de un servidor de la lucha libre? Heriberto Franco ya se apareció, algo nos tiene. Sí, ya estamos por acá y muy interesante, ¿no? Esta plática con los inicios de Daniel Aceves, también veíamos ahí ya la fotografía con la medalla. Saludos a Terapia Física y Rehabilitación, saludos desde Residencial Real de Santa Fe, gracias por su saludo, a Javier Gusanito de Seda Llanes y Daniel Aceves, Gloria Olímpica. No nos perdemos sus emisiones. Muy bien. Ricardo Yáñez, también dice Daniel Aceves, Orgullo de México. Saludos a todos los que se van conectando a esta transmisión. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente, Daniel Aceves, con estas fotografías? Sin duda alguna, se refresca historia en donde está inmersa siempre la lucha libre, la presencia de quienes hemos mencionado, entre muchos héroes que le han dado pauta a un fenómeno, reitero, sociológico importante y vigente, y también esa vinculación con el deporte y el movimiento olímpico. En muchas ocasiones las personas pensamos que es importante trascender en la vida, y quienes hemos estado en el deporte y en la cultura física lo intentamos realizar a través de un éxito o de algunos éxitos deportivos. Por eso esta gran comunidad del deporte tiene muchas coincidencias, sobre todo porque nadie tiene una vida ascendente de manera permanente. Hay lesiones, hay fracasos. Yo creo que el fracaso es nuestro compañero en la existencia. Todo depende qué hacemos con los fracasos que tenemos en la vida. Y sobre todo, hoy tenía yo una plática en el colegio de bachilleres y platicábamos con los alumnos en un conversatorio sobre la repercusión de lo que son los valores olímpicos y los valores universales en el tiempo que hoy estamos viviendo. Muchas personas no tienen una comprensión de todo esto, pero quienes hemos estado en el deporte y en la cultura física sabemos que hay códigos no escritos, y el tema de la disciplina, de la perseverancia, de la constancia, del respeto en todos sus aspectos, incluido la propia diversidad, son un marco de actuación. Entonces, Heriberto, creo que estas fotografías ratifican el espíritu del deporte y sobre todo en este tema de la lucha libre. Oye, Dani, hay algo importante. ¿Tú te acuerdas con quién luchaste por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 84? Sí, por supuesto, fue con el japonés Atsushi Miyahara, quien era en ese momento campeón mundial y a quien yo había ya derrotado algunos meses antes en un abierto de los Estados Unidos. Son momentos inolvidables en la vida. Esto, al igual que un cumpleaños, recuerda uno la fecha, en este caso el 2 de agosto de 1984, era el tercer día de competiciones en los Juegos Olímpicos en la lucha grecorromana. Y sobre todo, Javier, fue una final muy cerrada, donde hubo un toque de espaldas, donde no lo digo yo, si lo dicen los videos y los expertos, debió de haber sido la medalla de oro. Esta no se concedió por parte del árbitro francés que estaba no solo llevando el tema de la competencia, sino que posteriormente no hubo la voluntad en ese entonces por parte del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Mario Vázquez Raña, de incorporar la protesta que seguramente se hubiera ganado, ya que se solicitaba la revisión de los videos. Pero más allá de eso, sí hay una recordación importante y sobre todo lo emocionante que fue el tema de la ceremonia de premiación. Esta edición luchística se dio en el Anaheim Convention Center, que está en un área muy cercana a Disneylandia en Los Ángeles. Y hay que recordar que hoy por hoy, después de la Ciudad de México, Los Ángeles es de las ciudades que más mexicanos tiene. Había un aforo de 10,000 personas
y pues sin tener un dato técnico para comprobarlo, pero yo te podría asegurar que 6,000 personas eran de origen mexicano, así que yo luché como local cuando fue la premiación y el anuncio en los idiomas oficiales que son el inglés y el francés en el movimiento olímpico, añadió el idioma español para anunciar que era la primera medalla en la historia de los Juegos Olímpicos ganada por un hispanoparlante. O sea, tuve ese privilegio de ser la persona que tuvo la opción a un podio olímpico, el primer iberoamericano. Ya posteriormente llegado en Barcelona 92 un cubano que ganó una medalla de bronce. Es decir, históricamente era una disciplina fundamentalmente en donde países europeos y asiáticos obtenían el triunfo. En esa ocasión, mi querido Dani, a la hora de que hiciste el movimiento, vino el toque de espalda del japonés, ahí el público se oyó el grito de ¡ah! De emoción, pero siguieron y la gente dice, muy desconcertados, en verdad, y para nosotros que hemos visto y todo, no es una medalla de plata, es una medalla de oro y de mucho corazón. De verdad te lo decimos con todo el alma, con todo el corazón, porque sabemos de lo profesional, lo deportivo y de lo que te has dedicado, tanto en cuerpo y alma, al deporte mexicano, al deporte y a tratar de levantarlo, porque has hecho muchas labores, mi querido Dani, hacia tus compañeros medallistas olímpicos y a los paralímpicos. De todo eso es muy importante que la gente también sepa, Dani, que tú has apoyado a tus compañeros y has querido levantar, y creo que hubo unos logros, ¿no, Dani? Pues muchas gracias, Javier, por así pensarlo y más por así decirlo. Sinceramente, creo que no podría yo explicar mi existencia ni la de mi familia sin el deporte y sin el movimiento olímpico, sin la lucha libre. No sabríamos el plano que podríamos vivir sin estos elementos, por lo que esa gratitud compromete a realizar esfuerzos para coadyuvar para que muchas más personas practiquen la cultura física y el deporte. Y hay una filosofía que hemos implementado en varias ocasiones y actualmente soy el presidente de medallistas olímpicos y de olímpicos mexicanos. Y siempre hemos dicho que tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos, porque cuando tienes más recuerdos que proyectos empiezas a envejecer de manera más apresurada sin distingo de tu edad biológica. En consecuencia, se han tenido logros, ha habido intentonas múltiples, algunas han tenido éxito, la mayoría no, pero hoy por hoy se tiene un estímulo económico vitalicio a todas las mujeres y hombres que han ganado una medalla olímpica o paralímpica para nuestro país. Fue una lucha que se dio por muchos años, hoy ya está en la Ley General de Cultura Física y su reglamento, y le hemos dado dignidad a los medallistas para que tengan un ingreso que por lo menos atienda las necesidades básicas de sustento. Ya al paso de los años y más recientemente, ser medallista se configura como personas que tienen una serie de patrocinios y que a lo mejor esta beca ya no es tan necesaria. Cito el ejemplo de los equipos de fútbol de Londres 2012, en donde se ganó una de oro, o de Tokio 2020 más una de bronce. También los futbolistas tienen acceso a esta beca, porque se generaliza este estímulo para todo aquel que gane una medalla olímpica o paralímpica. Entonces, Javier, Heriberto, son algunos logros que se han tenido. He sido parte de ese esfuerzo. Hoy por hoy hemos seguido luchando por algunos otros tipos de conceptos, pero creo que lo más importante es tener una visión siempre de futuro. Sí, efectivamente, no obstante, ya hace 38 años sí había videos sobre el tema de los deportes. Desde México 68 sí. Se empezaron a grabar y a medir y a tener un esquema de medición de los récords. Aquí lo importante es que no hubo la voluntad por parte de la delegación mexicana de interponer una protesta. En ese entonces tenías que hacer un depósito de $500
a fin de que no se protestaran todas las acciones, sino limitar aquellas que los países creían que eran justas o justificadas. Claro. Entonces, no hubo la voluntad, tú como atleta no lo podrías realizar, ni siquiera el entrenador, lo tenía que hacer el jefe de la delegación o el jefe de misión. Pero más allá de eso, yo estoy total y absolutamente reconocido con que el llegar a una final olímpica, el poder tener la posibilidad de abrir un paso a nivel latinoamericano para que después otros luchadores y hoy ya luchadoras tuvieran medallas olímpicas, pues es algo extraordinario. Y dentro del contexto de lo que luego nos toca vivir es unificar la participación de medallistas olímpicos. Tuve la fortuna desde 1986 de generar el primer encuentro de los medallistas olímpicos. En 1987, ya con Raúl González al frente, se creó la Asociación de Medallistas Olímpicos y en 5 ocasiones he sido presidente, no porque sea yo tan bueno, sino porque yo creo que nadie quiere invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo para este propósito. Yo lo hago de manera no solo comprometida, sino como un altísimo privilegio, porque reitero, es un acto de gratitud a un tema trascendental para la humanidad como es el movimiento olímpico. Sí, sobre todo recuerdo, ¿no? Ya son muchos años, pues, representando a los medallistas olímpicos y no nada más es la representación, sino también el trabajo que se hace. Y sobre todo, Alberto, de carácter social. Una asociación que solo busque privilegios para sus agremiados no puede permear ni tener un éxito social. Lo que se ha trabajado durante muchos años es tener acciones de apoyo a casas hogar, a escuelas, a instituciones públicas y también privadas, a poder generar programas, proyectos, conceptos y propuestas de políticas públicas que no confundan lo deseable con lo posible. Se ha hecho un trabajo colegiado en el que participan la mayoría, pero al fin y al cabo, sobre todo tendiente a generar a la sociedad un valor agregado. Cuando en muchas ocasiones se dice, ¿para qué le sirve a un país un medallista olímpico? Creo que la respuesta tiene que equipararse, porque sabemos para qué utilidad la tiene un doctor, un arquitecto, un ingeniero, pero un medallista olímpico tiene que ser un paradigma, un modelo y sobre todo un promotor del deporte y la cultura física. Si no hay esa función, queda un poco vacío el concepto, solo de un orgullo transitorio. Por eso, hoy en día, ante los elementos pandémicos que hemos vivido, tenemos que reforzar el tema de la promoción de la activación física del deporte a través de diversas instancias. Y hoy tengo la oportunidad de hacerlo a través de la Fundación Alfredo Hargelú para el Deporte, hacerlo como vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, de las asociaciones que presido, pero al fin y al cabo involucrando a comunicadores como ustedes, que han tenido una presencia mediática trascendente y que son parte precisamente de este escenario en donde muchas personas les escuchan, tienen ustedes credibilidad y el incentivar una cultura de autocuidado de la salud es fundamental. ¿Y vas al BASE? Digo, estando en la fundación. Sí, de vez en cuando, siempre hemos sido seguidores de los Diablos Rojos. No estamos en todos los partidos, Sí, claro. pero sobre todo siempre recomiendo el altismo, la voluntad de apoyar el deporte en todas sus dimensiones y en todos sus niveles de don Alfredo Hargelú. Sabemos que su pasión es el béisbol, pero sí, un escalón abajo nada más está todo el deporte. Cuando tú conversas con él, sabe de todas las disciplinas, incluidas aquellas que son de carácter olímpico. Yo creo que ese es un aspecto importante y que hay una gran conciencia del tema del deporte social, sobre todo recordando que es un derecho humano y que como tal requiere un impulso desde los diversos sectores de la sociedad, no solo en los 3 niveles de gobierno, sino como sociedad. Exactamente, saludos Jorge Simón Galvez, dice saludos Heriberto, saludos al señor Daniel, un abrazo a mi compadre Javier Gusano Llanes. Y a ver, Dani, ¿qué opinión tienes de este personaje que te vamos a presentar
ahora en pantalla. Pues es un personaje histórico de la lucha libre mexicana, no solo heredero de una leyenda, sino constructor de la propia. Así que siempre tener un recuerdo, una fotografía con Javier Gusano Llanes es un privilegio. Altísimo. Al contrario, pues es un privilegio tener a un gran deportista, a un campeón olímpico, imagínate, impresionante, y que saber que tu señor padre le disputó el campeonato mundial de peso welter a Gori Guerrero en la Arena Coliseo, en la lucha semifinal, y la lucha estrella era Cavernario Galindo contra Enrique Llanes. Son anécdotas porque el señor Bobby Bonales luchó con todas esas grandes estrellas, porque él fue gran estrella como Gori Guerrero, como el Santo, como el Cavernario, como Demon, como Shaw. Podemos mencionar todos ellos porque en verdad tu señor padre, Dani, fue una leyenda. Y es leyenda. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Y pues recientemente se entregó la Copa Bobby Bonales ahí en la Arena México. Es la 12ª ocasión que en el marco de la conmemoración del coloso de la colonia Doctores, pues se hace entrega a diversos elementos que han destacado por su presencia, por su trayectoria y por el impulso que le dan a la propia lucha libre mexicana. Y por cierto, dentro de este enfoque, algo que platicábamos la semana pasada fue que hicimos una propuesta que hemos materializado sobre el que en México haya una Comisión Nacional de Lucha Libre. Sí. Dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en su título 4, en el artículo 87, se prevé la conformación a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte de comisiones nacionales del deporte profesional. Esto no se ha volteado a ver. Creo que es importante, fundamentalmente porque se han acrecentado una serie de necesidades para el gremio luchístico, para estas mujeres y hombres, en torno a la seguridad social, en torno al acceso a los servicios médicos, en torno a un proceso de reglamentación que no invada las esferas de carácter estatal con las comisiones existentes, pero sí genere un marco rector que pudiera impulsar de manera trascendente el resolver este tipo de necesidades que son históricas, pero que creo que tenemos que apuntar en ese concepto. Ya la semana pasada formalizamos esta solicitud como parte integrante del CINADE a Ana Guevara, titular de la CONADE, a fin de que en la próxima sesión del CINADE se pudiera discutir la pertinencia de lograr el que exista esta comisión reconocida por la CONADE y a su vez pudiera generarse también una reglamentación en torno a una nueva comisión que, reitero, vendría a darle una serie de potencialidades, pero sobre todo de esquemas de protección a las luchadoras y los luchadores en México. Muy bien, ¿y cómo sería ese proceso? ¿Cuándo se tendría una resolución? Dentro de los próximos 60 días seguramente se convocará alguna sesión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Esto reglamentariamente sucede 4 veces al año, y si hay la voluntad institucional se tendrá que presentar al seno primero del comité directivo y después al pleno del CINADE para poder instaurar una comisión. Hoy en día no se ha hecho uso de esa facultad legal, Heriberto, Javier, a pesar de que en la ley está hace ya algunos años, no se ha creado ninguna. Puede generarse una comisión nacional del boxeo profesional, de algunas otras disciplinas en donde no exista una figura como tal haciendo las veces de una federación deportiva nacional. Entonces, yo creo que tenemos que apuntalar esta propuesta. Soy parte precisamente como ustedes
de quienes aspiramos a que las condiciones mejoren para los luchadores, para las luchadoras, para la gente de la lucha libre mexicana. Al ser pues un fenómeno sociológico, reitero, es parte de nuestra cultura nacional, y yo creo que se requiere, a la usanza de lo que pasó la semana pasada, de un anuncio presidencial sobre la incorporación de 6,000 comunicadores, fotoperiodistas, periodistas que no tenían seguridad social y que son parte ya de ese beneficio. Yo aspiraría que tuviéramos boxeadores, que tuviéramos luchadores, que tuviéramos deportistas en general olímpicos que fueran parte de este beneficio. Y Dani, coméntanos, muchos te recordamos por tu medalla, porque se hablaba de Bobby Bonales, que es una leyenda de la lucha libre, pero tú también eres una leyenda del deporte mexicano, ¿no? Claro. Pero también la leyenda Daniela Aceves también incursionó en la lucha libre mexicana. A ver, platícanos sobre ese paso, Dani Aceves. Fue un tema que siempre tuve como aspiración. En algún momento y en alguna instancia pude compartir con algunos micrófonos en las narrativas de la lucha, pero no quería dejar pasar más la vida sin darme la satisfacción de participar como luchador profesional. Lo hice bajo el nombre de Siglo XXI, de carácter enmascarado, y tuve a Guillermo Díaz como entrenador. Guillermo Díaz es el actual presidente de la Federación de Lucha, fue luchador profesional, fue olímpico también en Atlanta 1996, y me ayudó a constituir esto que estaba pendiente en mi existencia. Entonces pude participar por un breve espacio de 2 años y medio, pero tuve, reitero, la satisfacción de ser parte de este gremio, siempre con la voluntad de tener una preparación físico-atlética adecuada, porque cuando lo haces ya como una persona con una edad adulta, como un hombre maduro, siempre tienes que cuidar mucho las circunstancias de la salud. Y un deporte demandante como la lucha libre, y además Javier nos lo avalará, en su consultorio transitan y transitaremos muchas personas que a lo mejor a través del deporte nos alejamos del cardiólogo, pero nos acercamos al ortopedista. Entonces fue algo bastante atractivo, sobre todo en términos de no quedarme con el deseo de estar en una superficie de 36 metros cuadrados, de alternar con grandes estelaristas y sobre todo de hacerle un homenaje a mi papá a través de esa actividad. Qué hermoso, Dani, de verdad. Y ¿en qué fecha debutaste como Siglo XXI? Yo lo hice en el 2009. Lo hice en diversas arenas de la Ciudad de México, de Morelos, de Veracruz, en la zona metropolitana, con elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y recordando la fecha exacta, yo creo que estaríamos hablando por ahí del mes de marzo o abril del año 2009. Pero al fin y al cabo, Javier, lo importante para nosotros fue tener la oportunidad de probarnos, de poder tener este manejo luchístico, de tener la preparación, reitero, físico-atlética, porque pues lo que determina la lucha libre pues es una preparación integral, y en esos términos, cuando la gente no conoce de este deporte, desconoce todo lo que tiene que haber previo para poderse subir a un ring. Desaparecí porque me fui al baúl de los recuerdos y por ahí encontré esta imagen, Dani Aceves. Muchas gracias, Heriberto. Esta aparición, por ejemplo, fue en el Centro Banamex de la Ciudad de México, en estas ferias luchísticas que en ese entonces se realizaban. Y pues era parte de uno de los dos atuendos que usábamos, y que al fin y al cabo pues fueron acompañando, reitero, una vivencia muy entrañable para nosotros. Una pregunta. Cuando tú tienes unas bases impresionantes para la lucha libre profesional,
como yo las tuve con el judo. A esta pregunta, cuando empezaste a luchar profesional, ¿metías tú movimientos de grecorromana y ellos sentían el agarre de la lucha? ¿Cómo era tu accionar dentro de la lucha libre profesional, sabiendo que eres un luchador olímpico del estilo grecorromano? Sobre todo, Javier, creo que sí tiene que haber un periodo de adaptación. Evidentemente son disciplinas distintas y siempre intenté en esta participación meter movimientos y lances de la lucha grecorromana. Me parecía que eran las pequeñas novedades que podíamos ofrecer al público y hacer algo distinto. Y en esos términos, sobre todo, tener la capacidad de aprender. Porque cualquier luchador, ya que tiene cierta experiencia en este ámbito, es proclive a lo mejor a guiarte, a enseñarte y también a aclimatarse al estilo que tú tienes. Porque al fin y al cabo, quien no quiere aprender todos los días pierde una gran oportunidad de tener un enriquecimiento de vida. Y eso se da mucho en el tema de la lucha libre. Y sobre todo el tener temor a las lesiones. Las lesiones son muy constantes, son parte de quienes practican cualquier disciplina, pero de manera importante, como ustedes lo dicen, los impactos sobre el ring son de otra dimensión. Entonces, sí creo que con base a tu pregunta, hubo una capacidad de adaptación, yo creo que mutua, pero sí intenté incorporar a nuestro accionar muchos de las llaves y de lanzamientos y movimientos de la lucha grecorromana. ¿Algún compañero ya arriba de la lucha se quiso sobrepasar contigo en algún momento? Sí, siempre se da y sobre todo cuando vas a entrenamientos a diferentes gimnasios, siempre hay quien quiere a lo mejor generar algún pequeño daño o alguna ridiculización a efecto de poder presumir que a un medallista olímpico lo doblegó. Desafortunadamente eso es una realidad. Sí me pasó y una de estas personas, ya por cierto, ya no vive, pero siempre hay ese tipo de tendencias, se da desafortunadamente en casi todas las disciplinas. He conocido datos en el fútbol, ¿no? De cómo personas ya muy cancheras lastiman a los jóvenes precisamente para que no lo superen. O sea, ese tema desafortunadamente lo existe. Sí, y caray, de los temas lamentables. Pero mira, Jorge Simón Gálvez dice, ¿quién ganaría en un mano a mano? ¿Mi compadre Gusano o Daniel Aceves? Ya no, nos quiere poner a pelear, a luchar. Seguramente el Gusano. No. Sí, claro que sí. Fíjate que si en alguna ocasión se hubiera dado, antes de que yo no tuviera las prótesis de cadera, hubiéramos hecho una exhibición de lo que es la lucha libre combinada con la lucha al estilo grecorromano y el judo. Con el judo. Sí, claro. Entonces, lo que le pasó a Dani a mí me pasó 100%, así debuté. Eres hijo de Enrique Llanes. No, que muy judoka, no, que muy judoka para estar en los centroamericanos. A ver si es cierto. Es muy difícil, es muy diferente ya estando arriba del ring. ¿Qué fue lo más duro, Dani? Pues yo recuerdo alguna experiencia en algún gimnasio donde ya un luchador connotado te reconocía y se subía y pedía luchar contigo. Y lo hacían con el ánimo de lastimarte. Entonces, tú pensabas que a lo mejor iba a haber alguna colaboración para entrenar y te sujetaban y trataban de rendirte o de generar alguna lesión. Por lo mismo que dice Javier, porque pues le significaba el que se subieran al ring o te sentían como que invadía su esfera, su escenario, y siempre pues la mezquindad, la envidia, las pasiones pues existen en todos los ámbitos. Entonces,
Yo tuve algunas vivencias de ese tipo, te vuelves mucho más cauto y además, afortunadamente, pues siempre había algún soporte de, como decimos en el barrio, quien saltara también por ti. Entonces, Claro. son aspectos que se viven, que al fin y al cabo son parte de la vivencia, porque en muchas ocasiones hay esto que comentaba Javier, ¿no? Si eres hijo de un luchador o eres medallista y entonces me significa el vulnerarte, el ridiculizarte, el dañarte, porque al fin y al cabo en su mundo eso les hacía pensar que les constituía como más populares a lo mejor en su gimnasio. Y Dani, en algún momento dijiste, bueno, ya basta, aquí soy y les voy a demostrar. O sea, que también, como tú sabes defenderte, sabes meter los movimientos, a mí me pasó, dije, bueno, ya, de una vez. Entonces es cuando ya hubo un respeto hacia mí y por eso te pregunto, ¿no les pusiste un estate quieto? Sí, generalmente cuando hay ese tipo de acciones de alguien que te sorprende o te agarran desprevenido, pues te tiene que dar una secuencia después para poder equiparar las cosas. Exacto. Ya es cuando estas personas pues ya rehuían, pero pues reitero, son esos escenarios que a uno le daba mucha experiencia, porque ¿Cómo ya en no? otras circunstancias ya te manejabas con mucho más madurez, con más desconfianza, y pues también hay que decirlo, son los menos de los casos. La mayor Exacto. de las veces Claro. la gente es bastante honorable, generosa, y el ánimo de colaboración para los entrenamientos, de comprensión de muchos luchadores es totalmente mayoritario. La Así es. pregunta, Ahora vamos. Heriberto. Sí, vamos con Claudi, que dice, qué gusto tener a Daniel Aceves y escuchar su trayectoria en favor del deporte mexicano. ¿Qué recomendación darías a aquellos niños y niñas con aptitudes para formarse como atletas de alto rendimiento? Nos dice Claudio. Saludos, Claudi. Pues sobre todo, Claudi, yo creo que Eso. es muy importante fomentar la activación física, la práctica de una disciplina o de varias en nuestras niñas y niños. Y habrá una etapa de acuerdo a la edad y a las condiciones biopsicosociales, es decir, si estamos hablando de una niña o un niño en primaria, en secundaria, el gusto por las actividades deportivas y tratar de encauzarlo a los clubes o a los deportivos que hayan cerca de tu domicilio. Yo creo que incorporar a los niños al deporte organizado es la mejor aportación que se puede dar y más en un tiempo como el que estamos viviendo. Es invertir en capital humano, es generar un mecanismo de prevención en todos los términos, un factor de protección y sobre todo de utilización positiva del tiempo libre. El CENAR sí está funcionando, funciona para delegaciones y selecciones juveniles fundamentalmente. Yo tengo una opinión de que se ha hecho un trabajo importante a través de los años del CENAR, pero más allá de eso, necesitamos un diagnóstico y un censo de las instalaciones deportivas en México que no existe. Entonces, Heriberto, Javier, parece increíble, pero no sabemos cuántos profesionales, qué instalaciones, porque muchas de ellas tienen falta de mantenimiento, falta de equipamiento, falta de recursos humanos y materiales. Entonces, yo creo que lo primero que se tuviera que realizar a nivel alcaldía, a nivel Ciudad de México y a nivel nacional es tener un censo y blindar los recursos para este tipo de propósitos, porque al fin y al cabo son solo los autogenerados lo que le dan cierta viabilidad a estas instalaciones, pero se requiere un programa mucho más amplio. Entonces, ojalá este aperturamiento vaya acompañado de dignificar estos espacios deportivos y sobre todo el tema del deporte escolar. En las escuelas es donde se fomenta y se basa una participación del gusto de la educación física, de la cultura física y del deporte, que son temas diferentes cada uno de ellos. Claro. Pero sobre todo, Heriberto, el involucrar a los padres de familia, que son los principales patrocinadores del deporte, no solo en México, sino a nivel internacional,
aquellos que tienen las posibilidades económicas para fomentar que vayan a una escuela de fútbol, que vayan al judo, que vayan a la lucha, que se integren precisamente a este involucramiento de formarse con los aprendizajes del deporte. Claro, ahora sí que todo va de la mano. Ahora, ¿se podrá hacer ese censo en conjunto Comité Olímpico Mexicano con CONADE? Pues yo creo que le corresponde a la CONADE. A la CONADE. Sí, y le corresponde a las alcaldías, a los municipios, a las entidades federativas. Yo creo que es un trabajo conjunto. Y yo pienso que la fórmula sería tan sencilla como que pedirle a cada gobernador que entregue el censo de sus profesionales y de sus instalaciones deportivas. Claro. Cada gobernador le pide a cada municipio y cada municipio le solicita a sus delegaciones respectivas. O sea, yo lo veo con esa sencillez. Se dice sencillo, es mucho más complejo que como lo estoy manifestando, pero sería la fórmula lógica para no tener una inversión multimillonaria de mandar a personas a que recorran todo el país realizando un censo. Claro. Pero gráficamente tendrías que distribuir las responsabilidades, un organismo concentrador de la información que lo primero lo analice, lo procese y de ahí surja información valiosa para saber qué es lo que necesitamos en nuestro país. La solución en Chiapas o en Tijuana va a ser totalmente diferente. Tenemos que focalizar las necesidades a fin de hacer propuestas de políticas públicas viables. Sí, un tema complicado, ¿no? Pero bueno, viable, ¿no? Totalmente. Para que el deporte, porque de hecho el deporte mexicano debe dar frutos. Hay muchos deportistas y desafortunadamente lo vemos cada 4 años, ¿no? Las problemáticas que existen también para asistir a los juegos, para sacar a esos deportistas. Y sobre todo, Heriberto, necesitamos un programa de mediano y largo plazo. No se puede inventar el deporte cada sexenio. Es una actividad que requiere un seguimiento trascendental. A un deportista no se le construye ni en 2, 4, ni en 6 años. Por lo menos requieres 8 a 12 años, es decir, 2 ciclos. Y dentro de todo este episodio, en los últimos juegos, pues quedamos en el número 84 de 91 países que obtuvieran por lo menos una presea. Y México es el 10º país más poblado del mundo, la economía número 15 o 16. México tiene la 12ª extensión territorial a nivel internacional, es el 5º país más grande de América. O sea, como país somos una gran potencia que no se refleja en los resultados deportivos. Eso es definitivo. Lo que acaba de decir Dani acerca de los recursos, de lo que está pasando. Por eso vemos los resultados y en los Juegos Olímpicos. Pero, Dani, hay algo, una pregunta, metiéndonos a la lucha libre profesional. ¿Tu mejor compañero que tuviste arriba del cuadrilátero? Pues la verdad tuve varios, algunos de ellos, sobre todo, fueron alumnos y son actualmente luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Algunos ya perdieron la máscara, etcétera, y no quisiera al mencionarlo ser omiso, pero yo te podría mencionar 4 o 5 que son parte precisamente de esta aventura que tuve, porque fue una aventura personal muy significativa y sobre todo muy representativa para mi existencia. Y sobre todo en este entorno en el que lo fui elaborando, Javier, de darme un gusto personal, pero también homenajear a mi papá y homenajear a la lucha libre en su conjunto. Y yo creo que cuando haces aquello que admiras, se reproduce en una admiración mayor. Así es. ¿Rudo o técnico? Fui técnico. Nunca te llamó el lado rudo. El lado oscuro. Pues yo creo que no hubo el tiempo para hacer el traslado, pero sí participé como técnico y
y sinceramente cuando uno admira la lucha libre y a quienes participan, uno se da cuenta cómo hay grandes rudos, hay grandes técnicos, pero sobre todo la entrega, la preparación, es lo que más admiro en esta temática. Sí, mira, Jorge Simón Galvez no se quedó tan lejos, ¿no? Teníamos al rudo y al técnico, ¿no? Para ese mano a mano, pero quedará solamente en el deseo de Jorge Simón Galvez, ¿no? Sí, mira, aquí hay algo. Yo admiro mucho a mis compañeros cuando no había la pandemia, íbamos mucho a la Arena México los viernes y me gustaba verla, la lucha libre, los lances de los muchachos muy aéreos, muy peligrosos, demasiado peligrosos, y a todos los admiro porque para subirse a un cuadrilátero y estar enfrente de un contrario y hacer el trabajo de la lucha libre con público es algo extraordinario y es algo de mucho valor porque sabemos que subimos, no sabemos cómo bajamos o si bajamos. Así es que a todos los luchadores, para mí, me dicen, ¿cuál es la mejor época? ¿La de oro, la de El Santo, la de Llanes, la de Bobby Bonal? La mejor época es la que vive el luchador actual. Esa es la mejor época para ellos, porque para mí fue la mía, para la de Bobby Bonal y mi papá fue la de ellos. Dice época de oro porque la lucha libre levantó, tan es así que en la actualidad, y Dani, tú sabes mejor que yo, la lucha libre profesional es parte ya de la cultura mexicana. Totalmente de acuerdo, Javier. Yo lo vivo de vez en cuando. Lo viví el viernes pasado, fui a la función de la Arena México y son lances total y absolutamente complejos, muy riesgosos, peligrosos y que requieren una preparación físico-atlética extraordinaria. No quedan a deber nada, por el contrario, hay riesgos muy trascendentales. A mí me gusta que no se hagan, por ejemplo, en la Arena México luchas con jaulas. A mí no me gusta la lucha de jaula, no me gusta que haya sangrados, no me gustan algunos aspectos que imiten lo que se está haciendo en los Estados Unidos. Y si en contraparte hay esta vocación por una preparación físico-atlética, por lances aéreos vistosos, extraordinarios, con cierta técnica, en donde se combinen varias generaciones, uno como aficionado queda satisfecho. Yo coincido con lo que tú comentas, creo que hay momentos cíclicos de la lucha, por supuesto que tienen un boom, después desaparecen en determinado concepto de los medios de comunicación o de la televisión, pero hoy por hoy yo percibo al ver a cientos de extranjeros en estas funciones que la lucha pues sigue siendo un referente sociológico y cultural de nuestro país. Muy bien, Claudi, hablando sobre el tema que comentabas, Dani, también en consideración al mismo tema del censo, tomar en cuenta las escuelas de educación básica, que ya existen niños o equipos que destacan en diversas disciplinas deportivas, aún sin recursos. Sí, yo creo que Claudio tiene absoluta razón. El tema de las escuelas, sobre todo educación básica y media superior, son fundamentales, porque a través de lo que ahí se proyecta para las niñas, los niños, los jóvenes, adolescentes, es lo que vas a sembrar en el resto de su existencia. Por eso, cuando va uno a una escuela y ves los tableros de básquetbol que son de las medidas de la NBA, pues creas una frustración en un niño que no la va a alcanzar y que el balón tiene un gramaje que no corresponde al de la educación primaria. Por eso es importante que hubiera la vocación por políticas públicas de dignificar y adecuar las instalaciones deportivas a las edades de los niños. Una escuela primaria o una de educación media superior tendrá que tener diferentes niveles y metrajes de las canchas. Alguien diría, es caro hacerlo, pero yo diría que es mucho más caro dejar de hacerlo. Es cierto, Dani, pues qué gusto haberte tenido. Hay muchos saludos desde León, Guanajuato, Arturo Quirós, que su papá fue el sordomudo Quirós, lo mismo que Rosy Quirós, estaban muy al pendientes de este programa, lo mismo que el buen Xavi y Enrique,
que ya uno quiere ser rudo y el otro técnico, que son mis hijos, y sí, tiene toda la finta de buen rudo. Dani, qué gusto tenerte, de veras. ¿Hay descendencia para seguir la lucha grecorromana, el deporte mexicano? Tengo descendencia, pero no fueron afines al tema de la lucha libre. Yo creo que se han de ser rudos, eso sí. pero sí, no, en mi caso no tenemos un heredero en la lucha libre. Los tenemos afortunadamente en el tema de la música, en el tema del servicio público, en el tema de las finanzas. Y yo creo que lo importante es de que esa herencia se compacte en las aficiones que ellos tienen y sobre todo en la vocación de servicio, que es lo que uno aspira y lo que ustedes han hecho también de manera histórica, promover una cultura de servicio, que yo creo que eso es lo que nos puede destacar en nuestra existencia. Es cierto, porque también mi hija Samantha está con nosotros en el consultorio, pero si la hubiera dejado, hubiera sido una ruda tremenda. Igual sí, que Gwen. Yo creo que sí. Sí. No, los muchachos son tranquilos. Ella sí es ruda. Pues Dani, qué gusto saber que tus planes van en proyectos, gracias a Dios, ponerlos en tus manos, porque como se dice, y está escrito, los planes y los proyectos de Dios son perfectos. Así es que Él tiene su tiempo, y qué bueno, Dani, que nos hiciste el favor de estar en tu programa, el programa de todos ustedes, Impacto sobre el Ring. De veras, Dani, es una satisfacción tener a un medallista olímpico, pero más que nada a un gran ser humano, Daniel Aceves Villagrán. Muchas gracias. Heriberto, te aprecio mucho siempre tus atenciones y gentileza. Javier, te abrazo a ti y a toda la familia y permanentemente a sus órdenes.